Desde el útero son conversaciones de salud y autocuidado radical entre mujeres, personas con útero o que han tenido útero como tú. Hablamos sin filtro de menstruación, ciclos, endometriosis, suelo pélvico, vulvas, vagina, sexo, líbido, flujo vaginal, úteros, digestión, caca, piel, hormonas, fertilidad. En fin, tocamos todos esos temas que nos han enseñado a callar. Míralo algo así como un chachareo entre jevas con conciencia. Quiero ayudarte a que conozcas tu cuerpo mejor y que reconozcas la fuerza y el poder que tienes y que nace desde tu útero. En Desde el Útero tenemos conversaciones entre adultas y para adultas, así es que es posible que escuches lenguaje adulto de vez en cuando en este podcast. La información ofrecida en este podcast está basada en los estudios y experiencia de Mayra Ortiz como Women's Health Coach y no pretende sustituir ningún tratamiento médico. Desde el Útero, temporada 5, episodio 3. ¿Por qué ir a un especialista en endometriosis y dolor pélvico te va a ayudar a trabajar la condición? Conversación con la doctora Jolian Lozada. Hola y bienvenida a este tercer episodio de la quinta temporada de Desde el Útero. Esta que te habla es Mayra, endoguerrera y Women's Health Coach especializada en endometriosis y dolor pélvico. Este episodio está auspiciado por mi nuevo calendario menstrual y diario de síntomas. Nena, el conocimiento acerca de tu cuerpo y entender cómo funciona, más prestarle atención a los malestares que pueden llegar durante la menstruación y durante el resto de tu ciclo, es clave para manejar endometriosis. La idea del calendario menstrual y diario de síntomas es que vayas creando una bitácora que te ayude a recopilar información y tomar nota así de patrones. Esta información, además de ayudarte a conocer más y educarte acerca de tu cuerpo, te va a ayudar muchísimo al momento de describir lo que sientes cuando hablas con profesionales de la salud, médicos y especialistas. Y de hecho, hablamos de esta guía hoy en la conversación con la doctora Lozada. Ve a mi página web mayraortiz.com, eso es Mayra con Y, para que lo descargues. Por si acaso te dejo el link en las notas del programa. También te invito a que te unas al grupo privado de Facebook Desde el Útero Podcast. Lo encuentras así mismo como Desde el Útero Podcast para que sigamos las conversaciones ahí. Ahora vamos al tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando a profundidad de por qué necesitas acudir a un especialista en endometriosis y dolor pélvico si tienes endo o si tienes la sospecha de endo. O incluso si tienes dolor pélvico y no sabes por qué, sea con tu menstruación o en cualquier otro momento de tu ciclo. Hablando claro y a calzón quitado, tenemos que decir que lo que se enseña de endometriosis a los estudiantes de medicina actualmente, lamentablemente, es mínimo. Así es que muchos, aunque pueden tener las mejores intenciones, tal vez no saben con qué están trabajando ni cómo trabajarlo. No tienen idea de cómo se ve realmente la endometriosis en el cuerpo una vez están en una cirugía, o por dónde se puede esconder, o cómo se puede estar infiltrada en ciertas zonas. Por eso y por otras tantas razones es que muchas endoguerreras seguimos saltando de médico en médico sin encontrar respuestas ni soluciones reales. Las estadísticas lo dicen. Por lo regular, una paciente o un paciente pasa entre 8 a 10 médicos, va a 8 o 10 médicos antes de tener un diagnóstico. La cosa es que lamentablemente, como no hay muchos que se especializan en endometriosis, se hace un poco más difícil. Pero nena, si puedes llegar a un especialista, eso va a hacer una diferencia grandiosa en cómo trabajas la condición. A más temprano lo encuentres, mejor pueden ser los resultados y mejor vas a poder trabajar con ella. Al menos para mí, te puedo decir que encontrar una persona que entendiera de qué yo estaba hablando, que entendiera lo que estaba pasando conmigo y sobre todo que no minimizara los síntomas, fue esencial para poner nombre a la condición y poder trazar un plan de acción. Además de que me dio cierto sentido de tranquilidad confirmar que había alguien allá afuera que me creía luego de tantas veces que me miraban con cara incrédula, alguien que me creyera, que me mirara a los ojos y dijera, sí, lo que tienes es real, y que me asegurara que no estaba loca y que los síntomas no estaban en mi cabeza. Y vale, yo sabía que los síntomas no estaban en mi cabeza, y yo sé que tú también sabes que los síntomas no están en tu cabeza, pero hay veces que te lo repiten tanto que de verdad una duda de una misma, y sé que te ha pasado algo como esto muy probablemente, y escuchar de alguien que te diga no está en tu cabeza y que como que confirme y te dé esa certeza de que, ok, esta persona sabe que yo no estoy inventándomelo, es realmente
Bueno, y creo que te puedes relacionar con eso muy probablemente. Entonces, por lo regular llegan preguntas, ¿no? ¿Cómo sé que ese proveedor o proveedora sabe de endometriosis? ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué debo saber? ¿Qué puedo esperar de esa cita? Pues querida, te invito a que abras las orejas y que tomes nota porque el episodio de hoy está dedicado exclusivamente a eso. Tuve una conversación con la doctora Jolian Lozada, especialista en dolor pélvico y endometriosis y en cirugía mínimamente invasiva en Puerto Rico, y hablamos de endometriosis, de dolor pélvico, de lo que representa para una paciente, de qué cosas se pueden preguntar a un especialista, qué debes tener en cuenta cuando estás buscando a alguien que te apoye con la condición y muchísimo más. No es por nada, pero esta entrevista está jugosita, así es que espero que puedas sacarle el mayor provecho posible. Sin más, aquí te dejo la entrevista con la doctora Jolian Lozada. Que la disfrutes. Hola, bienvenida Jolian a Desde el Útero. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar acá. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Jolian, doctora Lozada? ¿Cómo Me puedes decir Jolian. La mayoría de las personas me dicen Joli. Entiendo que no sé si que Joli está bien también, cualquiera de las dos. Vale, pues estamos hablando con la doctora Jolian Lozada. Ella es ginecóloga y está especializada en dolor pélvico y endometriosis. Vamos a ir directamente ya a lo que es las preguntas candentes que están por ahí. Yo he notado muchas veces pasa, ¿no? que cuando hablo con mis clientas o hablo con gente y les pregunto, ¿tiene dolor pélvico? Me dicen, no, para nada. Y de repente luego seguimos hablando y me dicen, ay no, yo tengo unos dolores menstruales que ni te cuento. Y siempre me da gracia porque los dolores menstruales son considerados dolor pélvico, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras qué podemos considerar dolor pélvico. Ok, pues mira, dolor, lo que pasa, el término dolor pélvico, ¿verdad? Se refiere a dolor, ¿verdad? Y está descrito quizás desde un punto de vista anatómico, ¿verdad? Okay. Porque pélvico, pues está hablando de la pelvis, ¿verdad? Así que técnicamente, ¿verdad? Por definición, dolor pélvico es catalogado como cualquier dolor que esté debajo del ombligo, ¿verdad? Hasta más o menos la mitad de los muslos, ¿ok? Así que todo eso es considerado dolor pélvico desde un punto de vista de anatomía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Todo dolor que sea, ¿verdad? Bajito, lo que a veces le llamamos dolor en los ovarios, por ejemplo, eso es considerado dolor pélvico. Hasta el dolor en la espalda baja puede ser considerado dolor pélvico, ¿verdad? Todo lo que sea dolor en el área de la vulva, ¿verdad? De la genitalia externa es considerado dolor pélvico, hasta la parte de atrás, ¿verdad? Hasta el ano, por ejemplo, entre los glúteos, todo eso es considerado dolor pélvico. En términos, ¿verdad? De temporalidad, ¿verdad? Si lo estamos viendo desde un punto de vista desde el ciclo de la mujer, si es durante la menstruación, fuera de la menstruación, es considerado dolor pélvico si está en esa área, ¿verdad? Que acabo de mencionar. Dolor con las relaciones sexuales también es considerado dolor pélvico. Okay. Dolor, como te mencioné, pues, por ejemplo, en la parte externa de la vagina, en la vulva, eso es considerado dolor pélvico también. Okay. Así que todo depende, ¿verdad? De como tú dices, pues muchas veces les preguntas, ¿tienen dolor pélvico? Y te dicen que no, pero tienen dolor con la menstruación, pues sí, eso es considerado dolor pélvico desde un punto de vista de que está en el área que constituye la pelvis. Okay. Si hablamos ya de lo que es dolor pélvico crónico, ¿verdad? Cuando le ponemos ese otro apellido, pues estamos hablando de un dolor que por lo general no tiene que estar limitado al ciclo, o sea, que no tiene que estar limitado a la menstruación específicamente, es un dolor en esa área que acabo de mencionar, pero que persiste por 6 meses o más, ¿ok? ¿Y 6 meses pueden ser intermitentes? Pueden ser intermitentes, sí, pueden ser intermitentes. No es que el dolor tiene que estar constante todo el tiempo, ¿verdad? Pero esto es un dolor que como que me da un par de veces a la semana,
quizás a veces es con la regla, a veces no, o esto es un dolor que me da cada vez que tengo relaciones, etcétera, pues eso es considerado dolor pélvico. Si persiste por más de 6 meses o más, es considerado dolor pélvico crónico. Esta definición, ¿verdad? Estoy hablando de la definición del libro, es un poquito, ¿verdad? Difícil a veces, porque si te llega una paciente que te dice que tiene dolor por los últimos 4 meses, ¿verdad? Pero no puede vivir, no puede funcionar, no puede hacer nada, pues yo no le voy a decir, no, pues regresan 2 meses más porque todavía no tienen dolor pélvico crónico, ¿verdad? Es como que... Así que la otra forma de uno verlo es que es un dolor que es lo suficientemente fuerte o que afecta, ¿verdad? Es suficientemente fuerte para afectar la calidad de vida de la paciente. ¿Okay? Así que esa es la otra forma ¿verdad? de uno verlo. Entonces, ¿podríamos considerar endometriosis dolor pélvico crónico? Sí, 100%, ¿verdad? Estas pacientes la paciente de endometriosis típicamente lleva meses, años con dolor, ¿verdad? Muchas veces son años con dolor antes de que alguien mencione por primera vez la palabra endometriosis. El promedio, ¿verdad? De los estudios que se han hecho nos dicen que pueden pasar de 7 a 10 años desde que una paciente comienza a experimentar los síntomas hasta que alguien finalmente da con el diagnóstico de endometriosis. Solamente no, estamos dejando fuera todas las otras causas de dolor pélvico, pero endometriosis específicamente sabemos que es así. Así que sí, definitivamente. El paciente con endometriosis cae bajo esa definición. Y entonces igual las personas que nos están escuchando van a decir, aquí va a estar con la macacoa de nuevo, pero ¿por qué sería importante escoger a una persona especializada en dolor pélvico si estás sintiendo, por ejemplo, un dolor crónico de 6 meses, de 4 meses, que cambia completamente tu calidad de vida, que no estás pudiendo ser funcional? ¿Por qué sería importante entonces recurrir a un médico especialista o una médica especialista? Pues varias razones. Uno, quieres un médico que, aunque quizás, ¿verdad? No necesariamente tu médico sabe de primera mano por qué es lo que estás pasando, ¿verdad? Que sea alguien que lo pueda entender, ¿verdad? Y que sea alguien que definitivamente entienda cómo una persona que experimenta dolor todos los días de su vida, o casi todos los días de su vida, o la mayor parte del tiempo de su vida, ¿verdad? Cómo esa persona se puede ver afectada. Porque aquellos de nosotros que hacemos esto con bastante frecuencia, sabemos que no es solamente la paciente la que se afecta, sino es su vida personal, sus relaciones de pareja, sus relaciones de amistades, su trabajo. Yo tengo pacientes que hasta han perdido sus trabajos ¿verdad? por esto. Es el día a día, ¿verdad? Uh-huh. Así que saber que uno quiere una persona que, ¿verdad? Que pueda entender eso y que pueda entender lo importante ¿verdad? Que puede ser en la vida de una persona experimentar esto por tanto tiempo. 2, quieres una persona o un ginecólogo o un médico, ¿verdad? Que sepa que la única causa de dolor pélvico crónico no es endometriosis, que existen otras causas de dolor crónico, ¿ok? Uh-huh. Y eso es bien importante porque muchas veces tenemos una paciente que quizás tiene endometriosis o que experimenta un dolor bien malo con las reglas, con las menstruaciones, le damos todos los tratamientos que existen para endometriosis y el dolor no mejora. Uh-huh. ¿Verdad? Y a veces parte de la frustración o de no poder ayudar a la paciente o lo que sea, pues decimos, pues ya, pues no sé qué más hacer, no puedo hacer más nada, ¿verdad? Pero si no tenemos conocimiento de que hay otras cosas, ¿verdad? Que pueden estar causando síntomas bien similares a la endometriosis o que pueden estar coexistiendo con endometriosis, pues va a ser difícil llegar a un tratamiento, ¿verdad? Completo. Típicamente la persona o el médico o el especialista que trabaja con dolor crónico o con endometriosis sabe que la probabilidad o el chance o el riesgo de estas pacientes también padecer de condiciones como mucha ansiedad, depresión, es bien alto. Así que uno tiene que aprender como proveedor, ¿verdad? Como médico, a reconocer esas pacientes que quizás están, ¿verdad? Que están también siendo afectadas por ese tipo de condiciones y reconocerlo, ¿verdad? Con la paciente, dialogarlo, hablarlo y esa es la mejor forma de como que ayudar a las pacientes a obtener ayuda, ¿verdad?
sabemos y eso para mí es un tema bien importante, sabemos que el estado emocional muchas veces de las pacientes y hablar de condiciones como depresión, ansiedad, es todavía como un tabú. Y alguien te dice, es que yo pienso que estás deprimida, y es algo que muchas veces como pacientes no lo queremos aceptar, el médico como que no lo quiere decir tampoco, y es un tema bastante árido de vez en cuando. Porque nadie, ¿verdad? Porque sí, porque pues todavía es un tema que es medio difícil en nuestra sociedad. Es una cuestión de educación, ¿no? O sea, que muchas veces muchas personas tienen la mentalidad, ¿no? De que si me dices que necesito ayuda de un terapeuta, quiere decir que estoy loca, y que me estás diciendo que todo esto está en mi mente, pero no, para nada. Hay un componente mental bien importante en cuanto a lo que es dolor, pero no quiere decir que lo que estás sintiendo es mentira y te lo estás inventando. Exacto. Es cómo vas a manejar la situación. Exactamente, es más para eso, es más como para proveerle a la paciente, ¿verdad? Ayudarla a tener esas herramientas que se necesitan ¿verdad? Para manejar esto de forma diaria. Vamos. Y pues entre otras razones, ¿verdad? Un especialista, alguien que esté acostumbrado a trabajar con endometriosis, pues en el evento de que termines en una cirugía, por ejemplo, tú quieres tratar de tener una cirugía que sea completa, en la que, ¿verdad? Si hay endometriosis, pues se remueva toda la endometriosis posible, y que, ¿verdad? Y lograr tener el mayor chance de éxito ¿verdad? Si la paciente terminara, ¿verdad? O teniendo que ir a sala de operaciones, entre otras cosas, ¿verdad? Así que esos son, ¿verdad? Parte de los beneficios de tener un especialista o alguien que trabaje con esto frecuentemente. Sí, definitivo. Eso era algo que de hecho hablaba yo con mi compañero en estos días, que era lo que yo le decía, como que no es lo mismo alguien que vive, come, respira, huele, sabe qué es endometriosis todos los días, porque trabaja con eso todos los días, versus una persona que tal vez lo estudió en la escuela y se lo enseñaron, pero no está tan en contacto con la condición todo el tiempo. Entonces decir que, ok, voy a hacerte una cirugía, igual van a haber cosas que se le va a escapar y no es que lo haga con una mala intención, sino que igual sencillamente no está acostumbrado a ver la condición y no sabe. Endometriosis es sneaky, se mete por lugares que es como que tú dices, what, ¿dónde está eso? Y como que la persona que está acostumbrada puede de verdad como que acceder a ella un poco más, ¿no? Sí. Entonces, me ibas a decir algo. No, iba a mencionar que a veces sucede que tú dices, ok, pues vamos a sala de operaciones y te llevas, ¿verdad? Terminas en sala de operaciones porque sí, porque se entiende que ese es el mejor, ¿verdad? El mejor paso en ese momento, y puede pasar que el médico llega y se encuentra con una endometriosis demasiado severa y pues no puedes hacer nada y tienes que, ¿verdad? Terminar el procedimiento ahí y decirle, mira, lamentablemente era demasiado severo, había mucha enfermedad, yo creo que, ¿verdad? Y eso, mientras que puede pasar. Y siempre que ¿verdad? Que suceda, usualmente es porque el médico entiende que va en el mejor interés de la paciente, en vez de tú ponerte a inventar, ¿verdad? O hacer cosas que a lo mejor no te sientes 100% seguro. Dices, ok, voy a terminar aquí, y mejor entonces la refiero a la paciente o la envío con alguien que pueda manejar esto. Y de nuevo, mientras que eso puede pasar, pues lo ideal es tratar de que a la cirugía a la que la paciente vaya a ser sometida, pues sea diagnóstica, sea para tratamiento, ¿verdad? Y se puede hacer todo, culminar todo, tratar todo en un solo procedimiento. Definitivo, porque están estos casos, ¿no? A veces que te dicen, yo llevo 5, 6, 7 operaciones y todavía sigo sintiendo dolor, ¿sabes? O siguen encontrando endometriosis cada vez que entran, ¿no? O sea, tratar de evitar, porque sigue siendo riesgo, ¿no? O sea, una operación no es algo que diga, claro. Bueno, déjame tomarme un café. 100%. Yo siempre le explico a mis pacientes que cada cirugía, ¿verdad? Aumenta el riesgo un poquito más de que termines en una complicación, ¿verdad? Es así, con cada cirugía es una intervención más, es una vez más que está bajo anestesia, ¿verdad? Es más manipulación a esos órganos, así que podríamos hablarle de esto por horas y horas, de verdad, de todas las cosas que eso conlleva, pero yo siempre les explico que cada cirugía, ¿verdad? Es un riesgo más de complicación. Así que uno quiere tratar, ¿verdad? De que si tú tienes que ir a sala de operaciones con una paciente, los beneficios que tú le puedas dar a esa paciente con esa cirugía sean mayores que
los riesgos a los que se está exponiendo. Definitivo. Y eso, ¿verdad? Ahí pues uno se puede ir por otra tangente de si tú eres una paciente que a lo mejor has tenido ya 3, 4 cirugías y ninguna te ha ayudado, pues quizás no es la endometriosis, quizás es otra cosa, ¿ok? Sí. Y entonces ahí es que esa evaluación completa, ¿verdad? Y obtener información de ese dolor y exactamente qué es lo que está pasando, un buen historial, un buen examen físico, es bien importante. Sí. Hay dos cosas aquí que rápido me saltan a la mente. Una de ellas es que definitivo, muchas veces hay, ¿no?, comorbilidades, hay otras condiciones que pueden provocar el dolor pélvico, y eso no quiere decir que no tengas endometriosis si es que tienes endometriosis, sino que puede ser que una le esté agravando, ¿no? O puede ser que pues sencillamente pues es endometriosis y ya, ¿no? O sea, pero que si el dolor luego de varios tratamientos, es necesario ver qué otras cosas más hay que no sea solo endometriosis necesariamente. Sí, eso es algo que uno siempre, ¿verdad?, tiene que tener en mente. Definitivamente la paciente que se ha sometido a muchos tratamientos y no mejora, pues hay, ¿verdad?, que hacerse la pregunta de si es realmente endometriosis o si es que es endometriosis y algo más lo que está sucediendo. Y entonces aquí va la segunda parte, que es que ¿cómo sería, por ejemplo, una primera cita con un especialista en dolor pélvico? Porque hay veces que yo sé que tengo varias seguidoras que es como que, ¿y qué va a pasar? ¿Pero qué me va a preguntar? Pero yo no sé, y se ponen un poco nerviosas, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo es esa primera cita, que ellas pueden esperar. Ok, pues típicamente es una cita bastante larga. Yo con mis pacientes de dolor crónico puedo estar con ellas más o menos 1 hora. No es la visita, ¿verdad?, típica de entro, voy, qué sé yo, me hago el Papa Nicolau y me voy. Es una visita que es un poco más larga. Por lo general son muchas preguntas, más que nada. ¿Verdad? Yo estoy tratando ahora recientemente de darle a las pacientes como un cuestionario antes de llegar a la visita. Que toda la intención de ese cuestionario es largo, tiene más de 10 páginas, tiene muchas preguntas de muchas cosas que son bien específicas, y la idea es precisamente hacer que la paciente, ¿verdad?, reflexione un poquito sobre su dolor, ¿okay? Muchas veces cuando estamos en la visita, pues yo empiezo a hacer un montón de preguntas, y a veces son cosas que la paciente ni lo había pensado antes, no se había dado cuenta, no se había fijado, porque pues son detalles. Y la idea precisamente de estos cuestionarios no es que lo llenes al papagayo, ¿verdad?, y 5 minutos en la sala de espera, sino es que es una cuestión que debe tomar días, a veces semanas, ¿verdad? Porque yo te puedo preguntar, por ejemplo, pues tu dolor, por darte un ejemplo, cuando vas al baño a evacuar o cuando vas al baño a orinar, el dolor mejora, empeora, ¿qué sucede? Y a veces las pacientes no saben, no se han dado cuenta, ¿verdad? Porque no se han sentado a pensar, ok, déjame ver qué pasa, ¿verdad? Sobre ese cuestionario tiene preguntas de ese tipo, ¿verdad? Que son preguntas muy específicas. Así que esa primera visita es más que nada un historial muy detallado, ¿verdad? De cuándo comenzó, si hubo un evento, ¿verdad?, al cual tú puedes relacionar el comienzo de ese dolor, o si fue algo que empezó paulatinamente, o si comenzó de un día para otro, si ha ido progresando, si ha ido empeorando, si ha ido mejorando, si se ha quedado igual, qué actividades lo mejoran, qué cosas lo empeoran, qué cosas has intentado, qué intervenciones has tenido para tratar de mejorar el dolor, etcétera, ¿verdad? Así que todo ese tipo de preguntas ¿verdad? Son parte muy importante de la primera visita. Si has tenido cirugías, por ejemplo, en mi caso, pues siempre para mí, para cualquier persona que trabaje con endometriosis o cualquiera de estas condiciones, es súper importante. Por ejemplo, si tú has tenido 5 cirugías, pues alguna información de esas cirugías siempre es útil. Los reportes operatorios, las patologías, ese tipo de cosas, porque te da una idea, ¿verdad? De por ejemplo, sobre todo pacientes con endometriosis, tú quieres saber qué tan severo es, ¿verdad? Porque a veces les dicen a las pacientes, no, es una endometriosis bien severa, pero quizás lo que es severo para mí no es severo para el próximo doctor, así que, ¿verdad? Es importante, si yo leo ese reporte y yo digo, ok, pues ya yo tengo más o menos una idea, es severo porque tenía mucho envolvimiento de intestino, de otros órganos, o es severo por otra cosa, porque, ¿verdad? Uno como paciente a veces
esta cirugía fue hace 5 años y uno con el tiempo, por más que uno piense que no, los detalles se olvidan. Así que toda esa información pues es súper útil cuando uno está haciendo este tipo de evaluación. Además del historial, ¿verdad? Pues el examen físico, que usualmente es un poquito más detallado que el examen pélvico tradicional, ¿verdad? Uno quiere evaluar siempre el abdomen, quiere evaluar la espalda baja, y el examen pélvico como tal, ¿verdad? Pues es un poquito más detallado que quizás el examen rutinario. Sí, pero eso es lo que envuelve usualmente esa primera visita. Y sobre todo, pues yo trato un poquito de hablarles, ¿verdad?, sobre cuáles son las expectativas del tratamiento, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos esperando. Siempre me gusta, ¿verdad? Yo soy bien honesta y siempre les digo que esto no es algo que va a mejorar, ¿verdad? Most likely no va a mejorar en un día ni en una semana, es una cuestión que va a tomar posiblemente varios meses. ¿Verdad? Porque de la misma forma que estos dolores usualmente no llegan de la noche a la mañana, pues no se van a ir, no podemos pretender que se vayan tampoco de la noche a la mañana, ¿verdad? Así que es un poquito de eso, es más que nada historial, un examen físico, tratar de dilucidar si podemos, ¿verdad? Tener un diagnóstico un poquito más claro de si es una sola cosa o si son varias condiciones. Y establecer expectativas ¿verdad? De qué es lo que hacia dónde nos vamos a dirigir de ahora en adelante y qué es lo que estamos esperando con el tratamiento. Y eso es súper importante. De hecho, yo le entrego a muchas de mis clientas, les entrego un calendario menstrual y diario de síntomas. Para que, y es algo que yo les repito mucho, que es lo que se conoce como alfabetización corporal, y es aprender de tu cuerpo, aprender en qué momento cuál es tu ciclo y en qué momento de tu ciclo es que tú tienes el dolor y cómo se siente, y descripciones que podrían parecer tontas, pero que son bien importantes. Es importante decir si sientes que es como un animal que te está mordiendo versus si sientes que es como un alambre de púa, ¿sabes? Son características que pueden ayudar un montón a uno ir identificando, y también en qué zona, hacia dónde se alarga, cuánto es. Es importante saber eso para cuando hablan con, por ejemplo, un médico como tú, decir como que, pues mira, es así, y poder decirle tal cual qué es lo que está pasando, porque va a dar mucha información. Sí, eso es exactamente, son precisamente las preguntas que uno hace. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo lo describe? Si es una presión, si es una punzada, si es, ¿verdad? Ese tipo de cosas, definitivamente es lo primero que uno pregunta. Y las cualidades, ¿no? O sea, el poder decir, yo me acuerdo, yo sé que yo podía decir que era como si tuviera una pelota en la parte de atrás de la espalda que estuviera haciendo presión y que quería bajar. Esa era la descripción que yo sentía. Y de verdad ayuda a poder verbalizarlo, ¿no? Como que decir es esto y ponerle como una imagen. Y entonces, como paciente, ¿esa tú crees que entonces sería la información más valiosa que podrías tú llegar a una cita con? Decir como que, pues mira, es tener bastante claro qué tipo de dolor, cómo se siente y por más o menos en qué ocasión. Sí, definitivamente. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las cualidades de ese dolor? Si es un dolor que está todo el tiempo o si es un dolor que va y viene, ¿verdad? Y en esto hay de todo. Hay pacientes que te dicen, no, yo tengo el dolor todo el tiempo, pero la mayoría de las veces es como un 2 o un 3 de 10, pero tengo momentos en donde es mucho más severo. Hay pacientes que te dicen, no, hay días que yo no tengo nada de dolor y unos días donde me da, está ahí y se va solo o se va con X intervención o con X medicamento. Saber, ¿verdad? Ese tipo de descripción y pues ya todo lo que has mencionado, sí, es lo más importante para uno, ¿verdad? Tener una idea de qué es lo que está pasando. Y entonces, ¿has notado que yo creo siempre que este tipo de condición uno no puede trabajarla sola porque es bastante sobrecogedora, y es bueno como que buscar ayuda más allá de tu mamá o de tu hermana o de alguien que esté al lado. Buscar ayuda, son importantes, es vital tener ese sostén familiar, ¿no? Pero buscar más ayuda. ¿Qué opinas de las intervenciones más
no intervenciones, sino como un acercamiento integral de trabajar con otras cosas? Pues mira, yo creo que eso es quizás de lo más importante cuando estamos hablando ya sea de endometriosis o de pacientes con dolor crónico, ¿verdad? Con dolor pélvico crónico. Es lo que, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer este acercamiento multidisciplinario, ¿verdad? O interdisciplinario, en donde no debe ser, ¿verdad? Solamente la paciente y el doctor, sino que deben haber, ¿verdad? Otros recursos que la paciente pueda usar. En términos médicos, ¿verdad? Pues sabemos que es importante, obviamente, un ginecólogo o ginecóloga que sepa, ¿verdad?, tratar con endometriosis y este tipo de condiciones. Pero otros especialistas que pueden ayudar, pues mira, yo tengo colegas que son, por ejemplo, fisiatras que trabajan mucho con dolor pélvico y que, ¿verdad? Y que son muy conocedores de las condiciones musculoesqueletales, por ejemplo, o neurológicas que pueden dar dolor pélvico crónico y coexistir con endometriosis. Así que, ¿verdad? Nos ayudamos con ese tipo de colegas. Urólogos que también pueden bregar, hay condiciones de la vejiga que pueden también dar síntomas de dolor pélvico crónico. Así que esos especialistas también. Hay algunos especialistas, por ejemplo, en anestesia que pueden ayudarnos con la parte neurológica que pueden ser de mucha ayuda también. Como mencionamos ahorita, pues terapeutas y psiquiatras, ¿verdad? Que nos ayuden a trabajar la parte de, ¿verdad? Si es que existe esa parte de depresión, ansiedad, proveerle a la paciente las herramientas ¿verdad? Para bregar con las exacerbaciones de dolor que pueden atacar en cualquier momento, a sobrellevar el día a día, ¿verdad? Porque sabemos que esto no es fácil. Así que ese abordaje multidisciplinario es bien importante. Ahora, otro tipo de herramientas que las pacientes pueden utilizar, pues mira, personas como tú, que son, son personas que de lo mismo nos ayudan, ¿verdad? A proveerles a nuestras pacientes información, ese apoyo, esos recursos, esas herramientas para poder lidiar, ¿verdad? Con el dolor y ¿verdad? A ver a la paciente como un todo, ¿verdad? No solamente como yo veo la pelvis, yo veo la endometriosis, ya yo te operé, ya te di el medicamento, ya no puedo hacer más nada. Pues la idea, ¿verdad? Es ver a la paciente como un todo, ¿verdad? Y ayudarla en todas, ¿verdad? En todas esas facetas y en todos esos aspectos. Sabemos 100% que intervenciones como, por ejemplo, el mindfulness, ayudan a nuestras pacientes a canalizar, ¿verdad? Todas esas energías, todo eso, toda la forma en que las intervenciones son positivas, hacer actividades como yoga, pilates, este tipo de ejercicios que son, ¿verdad? Que recaen mucho, que dependen mucho de la respiración, del control, ¿verdad? Todas estas cosas sabemos que también son muy útiles. Hay algunos estudios que apoyan el uso, por ejemplo, de intervenciones como acupuntura, que también pueden ayudar. O sea que sí sabemos, ¿verdad? Que hay ciertas, ¿verdad? Como tú dices, intervenciones o actividades que se pueden incorporar al día a día o cambios en estilo de vida que sabemos que ayudan definitivamente, ¿verdad? No, esto bajo ningún concepto es una cuestión tan sencilla como tú vienes a la cita, yo te doy un medicamento y esto se va a resolver. No. Sabemos que no es así. Así que todas estas intervenciones definitivamente ayudan. Yo te puedo decir que a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Como traer eso a las visitas y hablarlo con las pacientes porque pues estamos como acostumbrados o tenemos esta visión de que pues tengo un dolor, tengo una condición, aquí está el medicamento y ya, se acabó el problema, ¿verdad? Y esto, pues, mano, no es diabetes, no es presión alta, no es como que yo te doy esto se va a resolver, no es así. Y a veces es difícil, ¿verdad? Ya sea porque la paciente quizás no está tan receptiva o porque uno mismo se siente como que yo no sé si le digo esto, si esta paciente me va a creer o va a pensar que yo estoy loca o va a pensar que me lo estoy inventando o va a pensar que yo le estoy diciendo que ella está loca, o ¿me entiendes? Como que decirle, mira, sabemos que esto funciona, sabemos que el mindfulness funciona, sabemos que hacer yoga funciona, o sea, sabemos que estas son cosas que están estudiadas y, ¿verdad? Pero
como no viene en forma de pastilla, pues es difícil a veces como que, pues tú sabes, como que incorporarlo. Dicho eso, ahí yo te puedo decir que la mayoría de las pacientes yo creo que están más que dispuestas y más que abiertas a escuchar todo este tipo de cosas y hacer lo que sea realmente por ayudarse ellas mismas. Yo creo que el desespero ya es tanto que es como que haga qué, que me ponga a respirar de cabeza, no hay problema, yo lo hago. Exacto, exactamente. Pero sí, todas estas cosas sabemos que funcionan, sí. Igual que, ¿verdad? Hay muchos estudios que apoyan también el uso de cosas como dietas antiinflamatorias, todas estas cosas son efectivas para ayudar. Claro, no todas las pacientes son iguales, no todo el mundo responde a las mismas intervenciones de la misma forma, por eso es que hay una diversidad de verdad de cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Así que lo que yo siempre, ¿verdad?, también trato de explicarles es como que no hay un librito, no hay una escala, esto no es como que hay un algoritmo que me dice, esta eres tú, pues voy a hacer esto, si esto no funciona hago esto, eso no existe, esto es... muchas de estas cosas son por experiencia, por tu misma interacción con la paciente, ¿verdad? Lo que a veces yo tengo pacientes que vienen con unos síntomas de dolor crónico de endometriosis, pero por X o Y razón, pues yo empiezo tratándola de una forma y puedo tener una paciente con las mismas condiciones, pero que quizás su vida se esté afectando de otra forma o sus síntomas se presentan de otra forma y empiezo el tratamiento por el otro lado, o sea, por otra forma distinta. Como que no hay, ¿verdad? No hay una única forma de comenzar estos tipos de tratamientos, viéndolo desde el punto de vista de dolor crónico. Estoy incluyendo endometriosis y todas las demás condiciones que puedan estar afectando. Así que pues, es como un uno se va dejando llevar por cómo nos vamos moviendo en el tratamiento. Sí, no hay una fórmula en específica y por eso es que siempre lo insisto y lo digo, es como tienes que conocerte a ti y ponerte el sombrero de detective y empezar a ver qué es lo que te funciona, porque lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti y hay que empezar a investigar poco a poco. Uh-huh. Jolian, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ceder esta entrevista y darnos toda esta información. Creo que las personas que nos están escuchando van a estar como que, wow, mira qué bien, tengo un poco más de información. Así es que de verdad que muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden conseguir si necesitan conseguirte? Claro que sí. Mira, yo estoy en la Torre Médica de Auxilio Mutuo. Ahí estoy en el piso 8. El teléfono es 787-945-2919. Allí estamos a la orden. Yo trabajo en un grupo de ginecólogos. Yo pues me especializo en esta parte de dolor crónico y endometriosis y mis dos compañeros de oficina pues se especializan en ginecología oncológica. Así que si llaman, pues no se confundan, es que estamos todos allí. Así que allí estamos a la orden. A mí, pues nada, gracias a ti por invitarme y por darme este ratito para hablar un poco de esto. Sabemos que hay muchas pacientes allá afuera que están luchando con esto todos los días y que pues a veces por mala suerte pues no se han dado con alguien que quizás las escuche. Así que sepan que estamos allí, que estamos dispuestos ¿verdad?, a hacer lo que podamos y lo que esté en nuestras manos para ayudarlas y que no tengan miedo de hablar y de decírselo a sus médicos. Eso es lo más importante, ¿está bien? Y si ustedes entienden que, ¿verdad?, una paciente que entiende que hay algo que no está bien con ella, pues debe seguir indagando, como tú dices, y debe seguir buscando hasta que dé con una respuesta y con una solución. Hopefully también. ¿Okay? Así que gracias a ti por la invitación. Súper, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles, así es que hasta pronto, chao. Si te gusta lo que escuchas, compártelo, dale like y saca un par de segundos para valorar este podcast con 5 estrellas. Así me ayudas a expandirlo para que más personas con útero que están queriendo recibir esta información en español tengan acceso y puedan ver que hay opciones. ¿Te quedaste con ganas? Únete al grupo privado de Facebook Desde el Útero Podcast o chequea episodios anteriores en mi web mayrortiz.com. También te invito a seguirme en las redes sociales. Me encuentras en Instagram y en Facebook como Mayra Ortiz Desde el Útero o Mayra Ortiz WHC.
Chequea en las notas del programa que ahí te dejo todos los detalles. Por ahora me despido, pero tenemos una cita el próximo miércoles. Hasta entonces.